Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos de la farándula turca, ***. ¿Están listos para sumergirse en una historia aún más profunda, llena de matices, giros inesperados y, por supuesto, un amor que desafía todas las convenciones? Porque hoy, no solo vamos a hablar de Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, sino que vamos a diseccionar el rumor, a analizar cada ángulo posible, a bucear en los archivos de la prensa turca y a escuchar, entre líneas, lo que los propios protagonistas han dicho a lo largo de los años. Sí, lo han adivinado. Vamos a desentrañar el secreto de su amor prohibido, o al menos, el rumor de ese amor prohibido, con más detalle que nunca. No se vayan, porque vamos a analizar a fondo no solo su química en pantalla, sino también la construcción de esa química, las estrategias de marketing que pudieron haber alimentado el rumor, y el impacto real que todo esto tuvo en sus vidas personales. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y activar la campanita, así no se perderán ninguno de nuestros chismorreos turcos. Tenemos contenido nuevo cada semana, y esta vez venimos con artillería pesada. Y si ya son parte de nuestra familia, gracias por el apoyo. Significa el mundo para nosotros, y nos motiva a investigar más a fondo cada uno de estos culebrones turcos que tanto nos apasionan. Bien, ahora que ya estamos todos cómodos, con el té turco listo y las palomitas a mano, entremos en materia. Burak y Neslihan. Dos nombres que juntos suenan a drama, a romance, a un potencial escándalo, y a millones de liras turcas en ingresos por publicidad, pero ¿de dónde viene toda esta historia? ¿Fue todo un montaje mediático? ¿O hubo algo genuino, algo que se escapó de las manos de los publicistas y los representantes? La chispa, como suele suceder, saltó en el set de grabación. Ambos fueron protagonistas de la exitosísima serie Kara Sevda, Amor Eterno. Y aquí es donde tenemos que detenernos un momento. No fue una serie cualquiera. Fue un fenómeno. Los niveles de audiencia eran estratosféricos, los premios llovían a cántaros, y la pareja protagonista, Burak y Neslihan, se convirtieron en íconos de la televisión turca. La química entre ellos era innegable, palpable, capaz de derretir el Ártico, y las tarjetas de crédito de los espectadores. Interpretaban a Kemal y Nihan, dos enamorados separados por el destino, por las circunstancias y, por supuesto, por un villano de manual interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu. Su amor en la pantalla era tan convincente, tan intenso, que muchos espectadores empezaron a preguntarse, ¿será que lo que vemos es solo actuación? ¿O hay algo más entre Burak y Neslihan? Aquí es donde empiezan a entrar en juego las teorías. Algunos fans juraban haber visto miradas cómplices fuera de cámara, gestos de cariño espontáneos, incluso pequeños roces que no estaban en el guión. Otros, más escépticos, argumentaban que todo era parte de una estrategia de marketing brillante para mantener la serie en boca de todos. La verdad es que Kara Sevda fue un fenómeno global. La serie arrasó en Latinoamérica, en Europa del Este y en el mundo árabe. Y con el éxito vinieron los rumores. Se decía que las tensiones en el set eran altísimas, pero no por problemas profesionales, sino por la supuesta atracción irresistible entre Burak y Neslihan. Que los celos estaban a la orden del día, que los besos en la ficción eran demasiado reales, que las miradas lo decían todo. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque tanto Burak como Neslihan, al momento de protagonizar Kara Sevda, estaban comprometidos. Burak con Fariye Evcen, la también actriz turca con quien había trabajado en otras producciones y con quien mantenía una relación sólida y pública. Y Neslihan, por su parte, estaba casada con Kadir Doğulu, otro actor muy popular en Turquía. Así que, en teoría, no había lugar para un romance entre ellos. Pero claro, la vida real no siempre sigue el guión. Y la prensa rosa turca, ávida de un escándalo, no iba a dejar pasar esta oportunidad. Los rumores persistían, alimentados por el silencio estratégico de los involucrados y por la voracidad de los medios. Algunos medios llegaron a publicar que Fariye Evcen, la prometida de Burak, estaba furiosa por la cercanía de su pareja con Neslihan. Que había visitas sorpresa al set, discusiones acaloradas y un ambiente de tensión constante. Incluso se rumoreaba que Fariye había prohibido a Burak trabajar con Neslihan nuevamente, una prohibición que hasta el día de hoy parece cumplirse a rajatabla.
Pero analicemos esto con lupa. ¿Era realmente furia? ¿O era una forma de marcar territorio, de reafirmar su posición como la prometida de Burak ante la opinión pública? Farideh al fin y al cabo es una actriz inteligente y experimentada, y sabía perfectamente cómo funciona el juego de la fama. Por otro lado, también decía que el matrimonio de Neslihan con Kadir Doğulu estaba pasando por una crisis, precisamente por los rumores de su supuesto romance con Burak. Que Kadir se sentía inseguro, que había escenas de celos y que la pareja estaba al borde del divorcio. Y aquí también hay que hacer un análisis más profundo. Kadir y Neslihan son una pareja que ha estado en el ojo del huracán desde el principio. Su relación ha sido objeto de todo tipo de especulaciones, y han tenido que lidiar con rumores de infidelidades, crisis matrimoniales y hasta problemas económicos. ¿Fue el rumor del romance con Burak la gota que colmó el vaso? ¿O fue simplemente un capítulo más en su historia de amor? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que nunca hubo pruebas contundentes de un romance entre Burak y Neslihan. Ni fotos comprometedoras, ni declaraciones explosivas, ni testigos directos. Todo se basaba en rumores, en especulaciones y en la interpretación subjetiva de la química que ambos proyectaban en pantalla. Y en el poder de la sugestión, claro está. Los tres actores, Burak, Neslihan y Farideh, siempre negaron rotundamente cualquier conflicto o romance extramatrimonial. Insistían en que eran profesionales, que su trabajo era interpretar personajes y que la química que se veía en pantalla era simplemente fruto de su talento actoral. Pero aquí es donde entra en juego la psicología. ¿Es posible separar completamente la emoción del trabajo? ¿Es posible besar apasionadamente a alguien durante horas, día tras día, sin que surja ningún tipo de sentimiento? Algunos expertos aseguran que sí, que los actores son capaces de desconectar completamente de sus emociones personales y meterse en el papel. Otros, en cambio, creen que es inevitable que se produzca una conexión, aunque sea a nivel subconsciente. Farideh y Burak se casaron en 2017, en una boda de ensueño que acaparó la atención de todos los medios turcos. Tienen un hijo y hasta el día de hoy, se muestran como una pareja feliz y estable. Neslihan y Kadir, por su parte, también siguen juntos. Han enfrentado rumores de crisis en varias ocasiones, pero siempre han logrado superarlos y han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier chisme. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Existió realmente un amor prohibido entre Burak y Neslihan? Es difícil saberlo con certeza. La verdad es que solo ellos conocen la respuesta. Lo que sí podemos afirmar es que su química en pantalla fue innegable, que los rumores generaron un gran revuelo, y que la historia de su supuesto romance prohibido se convirtió en una de las leyendas más jugosas de la farándula turca. Y en una excelente estrategia de marketing para la serie, seamos honestos. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Quizás todo fue una simple exageración de la prensa. O quizás en el fondo sí hubo algo más entre ellos, algo que nunca se concretó pero que dejó una huella imborrable en la memoria de los fans de Kara-Sevda. Al final lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas, que han formado sus propias familias y que al menos públicamente han demostrado que los rumores no afectaron sus relaciones. En resumen, hemos explorado la fascinante historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos talentosos actores cuya química en la serie, Kara-Sevda, desató una ola de rumores sobre un posible romance prohibido. Analizamos la intensidad de su trabajo en pantalla, las reacciones de sus respectivas parejas, Farideh Evcen y Kadir Doğulu, y la falta de evidencia concreta que respalde las especulaciones. Concluimos que aunque la verdad definitiva sigue siendo un misterio, la leyenda de su supuesto amor prohibido perdura en la memoria de los fans, y posiblemente en sus cuentas bancarias. ***, gracias por acompañarnos en esta aventura aún más profunda y detallada. ***, esperamos que hayan disfrutado del vídeo. Y ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿O fue todo una simple coincidencia? ¿O tal vez un montaje mediático? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. ***, y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman el chisme turco, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchas más historias jugosas preparadas para ustedes. Hasta la próxima, amantes del drama.
Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o quizás no, asterisco asterisco.